La epístola a los Filipenses. Estamos comenzando una nueva serie en esta mañana y yo quiero simplemente introducir la serie, pero decía que si tuviera que escoger dos versículos de esta carta para usarlos a manera de portalibros, de manera que estos dos versículos pudieran decirnos en forma resumida de qué se trata esta carta que vamos a introducir hoy. El primero sería Filipenses 1:21. Yo quiero que usted lo pueda leer conmigo. El texto dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa sería la primera parte de lo que pudiera comenzar a decirnos cuál es el centro, el tema, el foco de la epístola. Y el otro versículo, el segundo portalibro, sería Filipenses 4, ya hacia el final, 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Padre, gracias por tu palabra que nos dirige, nos recuerda, nos transforma, nos confronta, nos limpia. Yo quiero pedirte que tu Espíritu pueda comenzar a iluminar la mente y el corazón del predicador y de los predicados, de manera que lo que podamos oír hoy sea el inicio de un trabajo que tú comiences a hacer en tu iglesia, en un área que está íntimamente relacionada al tema de esta epístola. Yo te ruego, Señor, que no sea una serie más, una serie de sermones más, sino que sea algo que pueda transformar la vida de muchos. Que cuando tú lo hagas para tu honor y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta es una carta muy conocida, una carta muy famosa a lo largo de los siglos, conocida por algunos como la carta del gozo, y la razón es la forma triunfante como Pablo escribe una carta estando él en prisión en Roma. ¿Cómo es posible que alguien pueda estar en una prisión, su libertad completamente coartada, y poder escribir una carta que luego algunos han bautizado con el nombre de la carta del gozo? ¿Qué es lo que este hombre conocía que quizás muchos de nosotros no hemos llegado a descubrir? Cuando tú lees esta carta, tú te quedas con un sabor de que el apóstol Pablo estaba viviendo uno de sus mejores momentos, lo cual no era cierto, pero si tú no conoces nada de sus circunstancias, esa sería una conclusión natural, que en este momento Pablo está viviendo sus mejores momentos de la historia de su vida. ¿Cómo puede una persona genuinamente experimentar gozo en medio de las peores circunstancias? Y es mi deseo que a lo largo de esta serie nosotros podamos descubrir eso que Pablo eventualmente encontró y abrazó, que produjo en él algo que todavía 2000 años después la mayoría de los hijos de Dios no han podido conocer. Cada vez que comienzo una nueva serie, me gusta de forma muy simple, muy sencilla, a manera de introducción, comentar la razón por la que estoy haciendo esa serie y no otra. Yo no creo que predicar a lo largo de Filipenses, que sea una buena motivación predicar esta serie simplemente porque nunca antes lo había hecho, porque es una carta fácil de predicar, ¿no? Yo creo que deben haber motivaciones que vayan mucho más allá. Y yo decía, ¿verdad?, esta mañana que normalmente me toma entre 6 y 8 semanas de oración, de buscar la presencia de Dios, tratando de determinar en qué dirección Él quisiera dirigirme, y que mucho de lo que hago es pedirle a Dios que me ayude a ver las condiciones en que está su pueblo, las condiciones en las que va a estar gente que va a estar llegando a la iglesia cuando la serie esté siendo predicada a quien yo no conozco, lo que Él está haciendo en su iglesia, lo que Él está haciendo en mí, que de alguna manera Él junte todo eso de una forma que Él pueda producir en mí el querer y el hacer para ayudarme a aterrizar exactamente donde Él quiere que yo lo haga.
Entonces la pregunta pudiera ser, bueno, entonces con esta serie, ¿qué lo llevó a la carta de Filipenses? Bueno, yo comentaba más tempranamente que hay dos cosas que a mí me continúan sorprendiendo, chocando y frecuentemente entristeciendo, y que probablemente usted me ha oído decir en diferentes maneras con diferentes palabras. Una es, cuán parecida es la forma de pensar del creyente de hoy con el no creyente, que frecuentemente sale a relucir en frases que no son vulgares, pero que sí me revelan que esa mente está completamente viviendo en este mundo, en esta dimensión, y que el mundo venidero es algo que como que va y viene en su mente. Pero lo que me entristece no es esa parte, sino el hecho de que ese hijo de Dios o hija de Dios ni siquiera puede percatarse de eso que yo estoy mencionando hasta que nos sentamos y comenzamos a hablar, y frecuentemente, si son miembros de la congregación, podemos como llegar a un punto común de entendimiento. Eso es uno. Esa motivación hizo que yo predicara la serie del Sermón del Monte, tratando de acercar la teología bíblica, la enseñanza bíblica a la práctica. Pero lo otro que me choca con frecuencia y luego me entristece es lo que ha motivado esta serie, y es que la mayoría de los hijos de Dios no necesariamente viven la mayor parte de su tiempo motivado por el gozo que Dios ha puesto, ha creado y ha cultivado en ellos, y la vida cristiana con frecuencia es más el resultado de un esfuerzo de obediencia que tiende a cansar, a drenar, a pesar, en vez de ser algo que continuamente está motivando al creyente a seguir a su Dios. ¿Por qué me deprime? Bueno, me deprime en ocasiones, me entristece momentáneamente, porque estoy convencido que la mayoría de las veces estamos siendo movidos a una vida de obediencia por medio a las consecuencias. Lo que implica que si Dios removiera las consecuencias de nuestro mal caminar, con toda probabilidad una cantidad enorme de sus hijos comenzaría a vivir de otra manera, revelando que ellos no aborrecen el pecado, sino que aborrecen las consecuencias del pecado. Eso me dice a mí que la mente aún no está transformada, y por tanto los deseos tampoco, y aún más, que el Señor aún no está siendo conocido como Él quiere y desea ser conocido. Que con tanta facilidad nosotros pudiéramos desviarnos hacia un estilo de vida más característico del mundo que de los hijos de Dios, y eso me ha llevado a desarrollar esta serie. Yo creo que sería bueno poder desarrollar un gozómetro que nos permita medir la variabilidad del gozo de los seres humanos, de los hijos de Dios. Y que nosotros podamos hacer eso en la manera en que ese gozo se refleja o no en su rostro, en su manera de servir, en su manera de hablar o en su interior. Yo creo que veríamos ese gozómetro como un yo-yo continuamente hacia arriba y hacia abajo. Porque si somos honestos, lo que con frecuencia observamos en rostro de aquellos que ya han confiado en Dios y han confiado en que Él es soberano, es un rostro de preocupación, de ansiedad, un rostro abrumado, un rostro que está apagado, un rostro de cuestionamiento, de dudas. Y ese no es el espíritu del autor de esta carta, que está encadenado a un soldado romano a las 24 horas del día. Y la pregunta entonces es, ¿qué es lo que este hombre conoce que quizás nosotros no conocemos? Me preocupa que esa forma de ser, ese estado de poca motivación, de falta de ánimo, de falta de gozo,
es lo que frecuentemente motiva a la desobediencia, porque cuando yo no estoy encontrando en el Señor lo que se supone o en el reino de los cielos yo debiera encontrar de forma natural, yo recuerdo lo que yo he vivido en el otro mundo cuando yo estaba en la carne e incursiono nuevamente en ese otro territorio donde yo encuentro cierto gozo y motivación momentánea que me recuerda que entonces esto no es tan malo como yo pensaba, pero luego me encuentro con el miedo a las consecuencias y tengo que regresar en mi mente a vivir de la otra manera, pero por lo menos momentáneamente experimenté cierto grado de gozo. Y eso a mí me llena de tristeza. Yo no creo que eso es lo que el apóstol Pablo vivió, y eso definitivamente no es lo que nosotros encontramos en la carta a los Filipenses. Cuando eso ocurre, cuando esa es mi vivencia, con frecuencia la pregunta que tú oyes o que quizás haces es: ¿y qué tiene de malo? Yo no creo que el apóstol Pablo jamás se hizo una pregunta semejante. Él vivía en otra dimensión. Su perspectiva era otra. Cuando yo hago esa pregunta, yo estoy revelando que eso que tú quieres que yo deje, elimine, no haga, realmente es una fuente de gozo. Y ahora tú quieres eliminarme eso también, y honestamente la vida cristiana no puede ser tan aburrida después de todo. Pero como eso que quizás tú quieres que yo prescinda, de lo que tú quieres que yo prescinda, no fue nunca una motivación o fuente de gozo para el apóstol Pablo. Cuando alguien le mencionó: Pablo, hay hermanos para quienes comer carne es piedra de tropiezo, en ningún momento por la mente de Pablo pasó la idea: ¿y qué tiene de malo? No estamos en la ley, estamos ya en la gracia. En ningún momento Pablo simplemente quería saber la razón. Que es de piedra de tropiezo para algunos, no hay problema. Yo jamás comeré carne. Yo no obtengo gozo de la carne, y prescindir de la carne no es ningún problema, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y como esto tiene que ver con la causa de Cristo, es un hermano que pertenece a la familia de la causa de Cristo, yo prescindo de la carne sin ningún problema. Cuando nosotros tenemos dificultad de prescindir de cosas en este mundo pasajero, sin preguntarnos primero la relación con el reino de Dios, estamos revelando que realmente las cosas de este mundo continúan siendo fuente de gozo para nosotros. Yo enviaba un mensaje ayer en Twitter, finalmente alguien me convenció de que lo hiciera, de que las circunstancias no debieran robarnos el gozo, porque ellas nunca han sido la fuente del mismo. Cristo es la fuente y Él siempre está ahí para producirlo. De tal forma que hay algo que yo no estoy haciendo, conociendo, viviendo, entendiendo, que necesita cambiar en mí. Eso es como tenemos que verlo. Las persecuciones, los naufragios, las veces que fue latigado, las falsas acusaciones, los hermanos que desertaron y que fallaron a su fidelidad en el Evangelio para el apóstol Pablo, las carencias, nada de eso pudo robarle el gozo a Pablo. Y Pablo no era Dios encarnado, era un hombre de carne y hueso, igual que tú y que yo. De manera que eso nos recuerda a nosotros que es posible vivir de esa manera. Cuando no lo hacemos es porque quizás yo no he aprendido, no he encontrado lo que el apóstol Pablo encontró. Escucha lo que él dice en Filipenses 4, del 11 al 12. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido no a aceptarlo simplemente porque, bueno, Dios es soberano y quién se puede revelar. No. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, en la cárcel o fuera de la cárcel. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Esto es algo que yo no conocía, pero yo lo encontré y he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener
hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pablo aprendió eso de tal forma que ahora esa es la manera como él vive. Y si él lo aprendió, yo lo puedo aprender. Lo que necesito es descubrir qué es. Ahora él me dice, por lo menos en parte, él me introduce a qué es. Ahí mismo, inmediatamente después, en el próximo versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Cristo y solo Cristo es mi fuente de gozo, entonces no hay nada que me lo pueda variar, porque Él siempre está ahí para mí. Mientras más yo medito en la fe, en la vida cristiana y en esta experiencia de gozo, más me convenzo que mi gozo es directamente proporcional a la distancia a la que yo vivo del trono de la gracia. Y de esa misma manera, mi gozo es directamente proporcional a cuánto yo estoy viviendo en la carne o en el espíritu. Y ahora juntamos esos dos conceptos y resulta que la distancia a la que yo vivo del trono de la gracia es exactamente, o mejor dicho, está directamente relacionada a mi vida o en el espíritu o en la carne. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando yo estoy viviendo en la carne, las circunstancias afectan a la carne continuamente y eso hace que mi gozo se me vaya. Como el apóstol Pablo había aprendido el secreto de que en Cristo él todo lo podía, él estaba viviendo muy cerca del trono de la gracia y por tanto muy frecuentemente en el espíritu, las circunstancias que ocurrían no tenían efecto sobre su espíritu porque el espíritu no puede ser encadenado, solamente la carne puede serlo. Pablo está encadenado y tenía más gozo que la mayoría de nosotros que estamos libres. Entonces parecería que los libertos somos los que estamos encadenados y el encadenado era quien realmente estaba disfrutando de libertad. Mira cómo ocurre. Planeamos un fin de semana con la esposa, el esposo, los hijos. Nos vamos a un resort, pero resulta que desde que estamos llegando comienza a llover. Y se pasa todo el fin de semana lloviendo. Y la lluvia solamente es suficiente para amargarnos, deprimirnos, entristecernos o airarnos. Pero a mí se me olvida que quien orquesta la lluvia es Dios, de manera que quien me ha amargado el fin de semana, entristecido o airado, es Dios. Y como yo estoy viviendo en la carne, yo no puedo pasar un buen fin de semana en una habitación o casa donde usted esté, compartiendo libremente, felizmente, gozosamente con mi esposa y mis hijos sin la playa. El simple hecho de remover el sol y la posibilidad de estar afuera es suficiente para causar en nosotros amargura. Porque yo había planeado que este fin de semana yo iba a estar bajo el sol y me iba a dorar la piel. Y ahí viene la pregunta. Pastor, ¿y qué tiene de malo dorarse la piel? Porque incluso es la naturaleza de Dios. Yo no hubiese sabido qué tendría de malo en lo más mínimo hasta que vi tu reacción cuando el sol no estaba. Y ya yo sé qué tiene de malo. Ya no tenemos que volver a preguntarlo. Es obvio, es evidente que el sol es necesario para producir gozo en ti y Dios no es suficiente. Y como Dios sabía eso, Él lo puso en evidencia a ver si tú y yo lo descubrimos. Ese no es el apóstol Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta, él está encadenado, recuerda, él no está en uno de sus mejores momentos, de hecho, él está prácticamente solo. Escucha lo que él escribe en Filipenses 2:20. Pues a nadie más, refiriéndose a Timoteo, tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Yo solamente tengo una persona con el mismo sentir y que tenga interés en su bienestar y ese es Timoteo. ¿Dónde están los otros, Pablo? Bueno, no están conmigo.
Algunos se han ido al mundo y otros simplemente no han podido estar encadenados a las 24 horas con Timoteo solamente del mismo sentir. Y Pablo escribe una carta que pasa a la historia como el himno del gozo. ¿Qué es lo que este hombre conoce? ¿Dónde que él vive? ¿En qué dimensiones que él camina? Encima de eso, él revela aquí que dos de sus mejores colaboradoras, Síntique y Evodia, estaban de pleitos. Y él les dice, hermanos, ayuden a estas hermanas a reconciliarse. A pesar de eso, nada pudo robarle a Pablo el gozo que Dios había producido en él y había cultivado por medio de su espíritu. Él no necesitaba estar en libertad para experimentarlo. En medio de la aflicción, en medio de la cárcel, porque las circunstancias nunca fueron motivo de gozo para Pablo. Y pensar que nosotros a veces perdemos el gozo porque alguien me pasó por el lado y no me saludó, pastor. Bueno, me saludó, pero me saludó de tan mala manera. Y ya yo me paso media mañana molesto, airado por la osadía de esa persona de haber saludado a algunos y no haberme saludado a mí. Eso es lo que hace que frecuentemente ese estado de ánimo, de falta de motivación, de falta de gozo, hace que con frecuencia los hijos de Dios comiencen a escarbar en los zafacones del mundo, en busca de un gozo, satisfacción, plenitud que Dios no ha podido darle. Y cuando se lo da, es tan temporal que necesito incursionar en otras áreas. Pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. Está bien, no tiene que estar de acuerdo, pero escúcheme. La próxima vez que tú experimentes falta de gozo, de satisfacción por cosas sencillas de la vida, recuerda que tú tienes el derecho de seguir en desacuerdo conmigo y que sigues probando lo que estamos hablando en esta mañana. La mayoría de los hijos de Dios tienen una mente terrenal tratando de vivir una vida eterna que ya Dios le ha otorgado. Y eso representa un conflicto continuo en su interior y muchas veces en su exterior también. El martes pasado estábamos hablando de estas cosas en la clase de Romanos en el instituto. Y yo le decía al grupo, no sé cuántos me lo creen, yo disfruto cada cosa que yo hago. Yo disfruto predicar y yo disfruto estudiar. Yo disfruto cuando no estoy predicando, aunque usted no me lo crea. Yo disfruto dar consejería y no dar consejería. Yo disfruto estar a solas y estar acompañado. Yo disfruto ir a un lugar donde esté todo soleado y disfruto si comienza a llover y me brinda mayor oportunidad para quedarme tranquilo, meditando, reflexionando, estudiando. Yo me pregunto si el estado de ánimo de los hijos de Dios es uno que le permite prácticamente disfrutar toda su vida. Porque si hay una persona en el planeta Tierra que debiera tener la posibilidad de disfrutar toda su vida, es el Hijo de Dios. Y si Él no lo puede hacer, nadie lo puede hacer. Pero eso va a requerir algunas cosas que vamos a estar hablando en unos momentos. Pablo está en una cárcel. El libro de los Hechos, el último capítulo, nos habla de ese arresto domiciliario por 2 años que él estuvo. 2 años es probablemente desde esa prisión que él está escribiendo esta carta. Él tuvo otra prisión más adelante. Él no está experimentando su libertad. Él no está rodeado de sus mejores compañeros. Él no está en sus mejores momentos, pero su espíritu no ha cambiado. La pregunta es, ¿qué es lo que
podía limitar, o sea, la cadena podía limitar la carne de Pablo, lo que no podía limitar era su espíritu, por tanto, la cadena no le podía robar al espíritu lo que el espíritu había adquirido sin la cadena. ¿Me entendieron esa parte? El gozo que Pablo adquirió fue adquirido sin cadena. La cadena no se lo puede quitar, no tenía nada que ver con su experiencia. Y eso es donde tú y yo tenemos que llegar. Pero yo creo que la carta a los Filipenses nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. El apóstol Pablo escribe y habla en esta carta 16 veces de gozo, regocijo, sus formas verbales, regocijarme. 16 veces en 4 capítulos. Y luego él habla y menciona en el mismo número de capítulos 11 veces la palabra mente o actitud, dependiendo de la traducción que usted esté usando. De manera que hay una relación ahora entre la experiencia de gozo y regocijo y la mente o actitud que yo poseo. Hermanos, hay algo de lo que yo estoy convencido. Esa realidad es una de esas cosas de las que yo estoy convencido. Mi estado de mente, la actitud frente a la vida en general y la vida cristiana, que en realidad solamente debiera haber para el cristiano una sola vida, eso es parte del problema. La dicotomía entre esta es mi vida cristiana y este es el resto de la vida. Oh, ¿verdad? ¿Tú tienes 2 vidas? El cristiano tiene una sola vida, se supone debiera tener una sola vida a partir de cuando entra al reino de los cielos, de tal manera que él pueda decir, para mí el vivir es Cristo, no hay otra cosa, todo lo relacionado a su causa me consume, todo lo que tiene que ver con él, todo lo que está relacionado a su reino, esa es mi vida, fuera de ahí no tengo otra vida, yo la tenía pero la perdí. Y ahí está entonces la relación entre actitud, mente y gozo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, le habla de de ser transformados por medios de la renovación de vuestra mente. Mente, de lo que Pablo está hablando en Filipenses ahora. Si esa renovación de la mente no se está produciendo, yo no estoy siendo transformado. Si yo no estoy siendo transformado, yo no me estoy comportando como un ciudadano del reino de los cielos y por tanto el conflicto surge inmediatamente en mi interior y en mi exterior. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo una nueva ciudadanía, pero tengo una mente vieja todavía. Y la necesidad de la transformación es vital. Y eso genera que el cristiano, que ahora tiene un nuevo estándar, frecuentemente piense tan similarmente al no cristiano porque no ha ocurrido transformación suficiente para él poder disfrutar ahora la vida cristiana. ¿Cuántas veces? Yo he hablado de esto múltiples veces en diferentes contextos. Hemos oído o hemos dicho, no, que la vida cristiana no es fácil. Hermano, yo tengo años que no entiendo eso. Literalmente, yo no entiendo cómo se puede decir eso o experimentar eso. Yo no conozco nada más fácil que la vida cristiana. Amén. Literalmente hablando, yo no conozco nada más fácil de llevar que la vida cristiana. Yo tengo una sola motivación, complacer a mi Dios. Y Él me da el poder, pone en mí el querer y el hacer para hacerlo. Me dice cómo hacerlo, me pone el Espíritu para iluminarme cuando yo no lo estoy haciendo. Él está interesado en mi vida, Él quiere bendecir mi vida. Aun cuando me disciplina es una bendición para mí. ¿Dónde está la dificultad? Que mi mente está todavía en la tierra, en el reino terrenal. Pero resulta que mi vida ya la transfirieron a la vida eterna. Y vivir la vida eterna con una mente temporal es completamente, es como dice en inglés un oxymoron, es una contradicción.
Mira cómo se da en la práctica, porque tenemos que bajar esto a la práctica. Aunque muchos no lo digan, para muchos el vivir es mi trabajo. Por tanto, se alteró mi trabajo, se alteró mi gozo. Si el trabajo va bien, mis ingresos aumentaron. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien. ¿Tu relación con Dios cómo va? Bueno, esto pudiera mejorar. Pero el trabajo, no, eso va muy bien. En otras palabras, la razón por la que puedes responder bien es que tu trabajo está bien, porque para ti el vivir es mi trabajo. Y la vida cristiana, mi hobby. Eso no anda tan bien, pero total, yo un día voy y juego boliche y meto 50 puntos y otro día 110 y así es mi vida cristiana. Un hobby. Aunque muchos no lo digan, muchos pueden decir, para mí el vivir es estar en salud. Y cuando la salud se afecta, aún sea una gripecita, usted ve esa cara de depresión enorme. Sobre todo si es masculina la cara. ¿Sí o no? Sí. A veces algunas esposas, estoy diciendo esto en serio, no estoy diciendo esto sarcásticamente, me han preguntado ese, doctor, ¿y qué le pasa a mi esposo? Mira, él tiene esto y esto, más que es hombre. Para otros, para mí el vivir es comodidad. Y cuando alguien interfiere con mi comodidad, con mi espacio, con mi tiempo, ya yo me irrité, me molesté. Bueno, Cristo en un momento dado se retira a descansar, a experimentar cierta comodidad, y Él se voltea y ve las multitudes. Y los apóstoles inmediatamente dijeron, Maestro, porque somos expertos a convertir las cosas en piedad, de una forma piadosa. Maestro, es tan tarde, sería bueno que ellos se retiraran. En realidad es, maestro, yo no quiero, ya estamos cansados, no vamos a comenzar con esto otra vez. Y el maestro le dice, bueno, ¿sabes qué? Estamos cansados, pero cuando yo vi la multitud, yo tuve compasión de ellos. Así que recuestan que ahora que vamos a ministrar otra vez. Me imagino a los apóstoles, entre ellos. Eso es lo que yo te digo, que él no descansa, es lo mismo siempre. Sí, yo creo que hay que descansar, créeme. Pero Dios va a interrumpir nuestros descansos. Porque para mí, el vivir no es descanso. Se descansa para vivir, pero el vivir no es descanso. Para otros, el vivir es comer. Entonces, comer es primero. Salimos. ¿Para dónde vamos? Comida china, comida mexicana. Y oye, llegamos al otro sitio y estamos airados porque nunca puede ser lo que yo quiero. Hermano, cómase su comida, la que usted quiera, esta noche, mañana. Después de la comida no regresa Jesucristo en el fin del mundo, usted oye. Pero para muchos el vivir es comer. Y para muchos el vivir es disfrutar de las cosas de este mundo. Por tanto, cuando las cosas de este mundo se afectan, eso nos afecta enormemente nuestro gozo. ¿Te das cuenta dónde que está el problema? Mi mente está aquí abajo todavía y continuamente yo me estoy preguntando, ¿y qué tiene esto de malo? ¿Y qué tiene aquello? Porque yo lo que quiero saber es cuánto yo puedo disfrutar de las cosas de este mundo sin llegar a pecar. Pablo dice, ¿qué clase de pensamiento es ese? Mi mente está en el otro mundo. Y ahora las cosas que se hacen o no se hacen tienen que ver o tienen que estar en relación a la causa de Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como mencionaba anteriormente, el simple hecho de ser piedra de tropiezo para un hermano, Pablo dice, mira, eso no es problema. Para mí el vivir no es la carne, así que yo no comeré carne jamás. Yo no tengo ningún gozo de la carne, mi gozo viene del Señor. Si me la como, muy bien, y si no me la como,
también. Las privaciones de la carne, y ahora me estoy refiriendo a la carne nuestra, no a la carne de la comida. Las privaciones de la carne a nosotros nos sacan de nuestro gozo, de nuestras casillas, porque vivimos en la carne. La cadena privaba a la carne de su libertad, pero no el espíritu. Por eso Pablo no puede ser robado del gozo que le estaba experimentando. Nosotros tenemos que aprender a vivir más en el espíritu. Tenemos que aprender a vivir más la vida eterna que ya se nos entregó. Eso requiere una nueva mente transformada por la palabra, por su verdad, una nueva vivencia y otra dimensión de existencia. Pero no hemos aprendido eso y vivimos centrados todavía en este mundo. Y no hay nada más cambiante que este mundo. Por tanto, las cosas que nos cambian en este mundo nos afectan tanto porque todavía estamos viviendo aquí debajo. Y no hemos aprendido a levantarnos por encima de. De hecho, el apóstol Pablo tenía su mente tan en el próximo mundo venidero que él decía, para mí el morir es ganancia. Total, mi mente ya está allá. Yo lo que voy a hacer es juntarme con mi mente. Mi mente ya se fue hace mucho tiempo. Y este mundo no produce en mí ninguna satisfacción. Yo me voy a quedar por causa de ustedes. Y lo voy a disfrutar también, pero no es porque produce ninguna satisfacción. Y Cristo dijo algo similar cuando nos hablaba acerca de los tesoros. Cristo decía que nosotros no debiéramos acumular tesoros. Yo no tengo que ser millonario para que esto tenga sentido para mí, ni rico tampoco. Yo simplemente necesito tener algunas cosas materiales y ya Cristo está ayudándonos a entender. Dice, ¿sabes qué? Tu tesoro no debe estar en esta tierra, tú debes tener tu tesoro en el próximo mundo, de tal forma que cuando las cosas cambien aquí tú no seas tan afectado, porque donde está tu tesoro está también tu corazón, y eso es lo que ocurre, que nuestros tesoros están aquí, y cuando esas cosas son afectadas, como un carro que es chocado, inmediatamente yo cambio, yo pierdo mi gozo, porque eso es donde está mi tesoro, y mi mente está con el carro, y mi corazón está con el carro, o si no es el carro, es otra cosa temporal, efímera, que no tiene tanto valor, pero que a mí me afecta enormemente, porque si la verdad es conocida, mi mente no está allá arriba, mis tesoros no están allá arriba, mis tesoros están aquí debajo. Pablo no tiene ese problema. Su mente está en otro mundo, en otra dimensión. Si tú quieres disfrutar la vida como Pablo la disfrutó, tú necesitas características de una mente como esta. Tú necesitas una mente enfocada que pueda decir, para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21, primera parte. Tú necesitas no solamente una mente enfocada, tú necesitas también una mente desprendida que pueda decir, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21, segunda parte. Tú necesitas una mente humilde que considera al otro como superior a sí mismo. Filipenses 2:3. Tú necesitas una mente de siervo, que fue la mente que hubo en Cristo Jesús, que no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Filipenses 2:5. Ahora yo tengo una mente enfocada, una mente desprendida, yo tengo ahora una mente humilde, yo tengo una mente de siervo, yo necesito una mente futurista que olvida lo que está de atrás y se esfuerza hacia lo que está adelante. Filipenses 3:13. Yo necesito una mente agradecida, de tal forma que yo pueda darle gracias a Dios en medio de las circunstancias, cualquiera que sean esas circunstancias. Filipenses 4:6. Y yo necesito una mente confiada en los propósitos de Dios, de tal manera que su paz, que transciende el entendimiento, pueda inundarme. Y ahora yo puedo, con esa mente humilde, de siervo, enfocada, futurista, desprendida, yo puedo ahora, y confiada, experimentar el gozo del Señor en todas las circunstancias de la vida. Por eso es que Pablo dice, yo he aprendido el secreto. Sí, eso se aprende, y es un secreto, no todo el mundo lo tiene.
Si nosotros tomamos una de esas 7 cosas, una sola que tiene que ver con nuestra actitud de gracia, con nuestra gratitud, vamos a descubrir que mucha de nuestra falta de gozo es simplemente ingratitud por lo recibido. Tenemos 6, 7, 8, 9, 10 cosas y perdemos una, se nos afecta una, y esa sola cosa es capaz de robarnos del gozo que Dios nos compró y olvidar es todo lo demás que yo tengo. La gratitud es la clave de la satisfacción. Escucha como Pablo lo dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, por nada y en todo, por nada estéis afanosos, en todo, toda circunstancia, todo lugar, todo problema, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Presentad vuestras peticiones con acción de gracias y la paz, nota la relación entre gracias y paz. Eso no es como vive la mayoría de los hijos de Dios. Y la manera como lo sabemos es porque frecuentemente hay una actitud de queja que atribuimos al país, a la cultura, al gobierno de turno, a lo que tú quieras, al tráfico. El tráfico no es la causa de la pérdida de gozo de mucha gente. Es fácil de verlo. Esto lo voy a ilustrar en 30 segundos. Hay 20 conductores en el mismo tráfico. 10 llegan irritados a sus oficinas y 10 llegan muy tranquilos. El tráfico no fue el problema. Los 20 experimentaron el mismo tráfico. ¿Te das cuenta? Es la mente y la mente con la que yo vivo y la expectativa que yo tengo de este mundo, de este lado de la gloria. Nosotros vivimos irritados por un mundo de injusticia. Cuando se nos informa a nosotros en la palabra de Dios que este será un mundo de justicia antes de la segunda venida. ¿Cuándo tú tienes esa información? Hermano, vive soñando. Y esa expectativa, esa falsa expectativa, encuentra continuamente la realidad y eso hace que yo salga de mi gozo continuamente. Debiéramos vivir, con una perspectiva por encima del sol. Como luce la vida por encima del sol. ¿Sabe cómo luce la vida por encima del sol? Todas las cosas, independientemente de cuáles sean, cuán funestas, cuán horribles sean, cuán dolorosas parezcan, cooperarán para bien. Eso es una garantía que yo tengo, es algo en lo que yo puedo confiar. Y eso es lo que hace que Pablo dice, ¿tú sabes qué? Yo he llegado a la conclusión que si yo tengo qué comer y con qué vestirme, estamos contentos. Porque el resto de las cosas de este mundo han perdido tanto valor y glamour y brillantez que la comida y el vestido me es suficiente. Y el resto, Pablo, yo tengo el resto de la satisfacción del mundo venidero donde ya yo estoy viviendo en mi mente. Esa es la manera. Esa es la manera como el apóstol le escribe a esta iglesia. Ahora no sé cuántos de ustedes, yo tengo antes de cerrar que decirle 3 cosas acerca de la iglesia, porque es a ella que le han enviado la carta. No sé cuántos están familiarizados, pero esto es una iglesia que Pablo funda en el segundo viaje misionero. Hechos 15 y Hechos 16 nos dan toda la historia. Después de un tiempo de haber hecho el primer viaje misionero, Pablo entiende que debe regresar a las iglesias que él ha plantado a ver cómo están los hermanos. Y él habla con Bernabé, Bernabé está de acuerdo y Bernabé dice, excelente, nos vamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo dice, ¿a Juan quién? No, Marcos no va con nosotros. Marcos nos abandonó en Panfilia. Yo no voy a llevar a Marcos. Y comenzó el desacuerdo y hubo un desacuerdo tan grande que Bernabé se fue a Chipre con Marcos. Y Pablo tomó a Silas y emprendió el viaje y se fue a Antioquía. Descendieron a Antioquía, de donde Pablo salió en cada uno de los viajes misioneros.
Y entonces Pablo y Silas comienzan a viajar, pasan por las regiones de Siria y Galacia, Siria y Cilicia, perdón, y continúan. Llegan a Derbes y a Listra y ahí se encuentran con Timoteo, a quien Pablo no conocía, pero aparentemente ya él tenía un buen testimonio. Pablo circuncida a Timoteo para evitar problemas con los judíos y ahora Timoteo se une al equipo. Ellos siguen viajando. Cuando quieren entrar a Asia, evangelizar, el Espíritu de Jesús se lo impidió. Siguen entonces viajando, llegaron a Misia, desde Misia querían entrar a Bitinia, el Espíritu de Jesús se lo impidió otra vez, y ahí siguen hasta Troas, y Troas es un puerto de mar, o era un puerto de mar, en lo que hoy es Turquía, y ahí entonces Pablo recibe una revelación. En un sueño él ve a un hombre de Macedonia, el área de lo que hoy es Grecia y a sus alrededores, llamándolo para que viniera a ayudarles. Y Pablo decide ir en esa dirección, de manera que Pablo por primera vez cruza Europa. Y cuando llega a Europa, la primera ciudad es Somatracia, y de ahí a Neápolis, y 10 kilómetros después está Filipo, de manera que probablemente siguieron caminando de Neápolis a Filipo, porque era muy acostumbrado. Y esa es la primera iglesia fundada en el continente europeo. No había sinagogas, evidentemente, por tanto Pablo se va al río y se encuentra con una mujer de negocio que vende tela de púrpura, probablemente de dinero ella también, porque la púrpura era un color de la gente adinerada, y esa mujer es Lidia, a quien Dios le abre el corazón para que entienda el mensaje de Pablo. Lidia se convierte y Lidia es la primera creyente en Europa, el primer cristiano europeo. Lidia lo invita a su casa, ellos comienzan a caminar hacia la casa, se encuentran con una muchacha que está endemoniada, pero que está ayudándoles a Pablo aparentemente, queriéndole ayudar, porque le decía a todo el mundo, estos son siervos del Dios Altísimo, síganlo, óiganlo. Pero Pablo se da cuenta después de unos días de que esta mujer está endemoniada y la libera del demonio. Los dueños de la esclava que esta muchacha era, se irritan porque perdieron sus ingresos. Consiguen que las autoridades metan a Pablo y a Silas en la cárcel, y ese fue su peor error, porque a medianoche, después que lo latigaron mucho, dice el texto, lo metieron en la cárcel y a medianoche están ellos cantando. Te das cuenta que los látigos y la cárcel tampoco pueden quitarle el gozo a Pablo y a Silas, porque el látigo y la cárcel no se lo habían dado, entonces no tenían nada que ver con esas experiencias. Ocurre un terremoto, las puertas de la cárcel se abren, las cadenas se aflojan, el carcelero piensa que todos los prisioneros se han ido, toma la espada y él se va a matar porque él iba a perder su vida si los prisioneros hubiesen escapado. Eso era como se hacía. Y Pablo dice, no lo hagas, estamos todos aquí. Él cae de rodillas, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Pablo le explica, el hombre se salva. De ahí a su casa, y él y su casa fueron bautizados. La primera iglesia en Europa está formada por una mujer rica y un carcelero con su familia, tan típico de Dios. Dos clases distintas, uno adinerado y uno sin dinero. Y ahí comienza la iglesia de Filipos. Se estima que Pablo fundó esa iglesia alrededor del año 49, 50, 51... Y 10 años después, él envía esta carta a los filipenses. La razón por la que yo menciono eso de los 10 años después es porque la manera como Pablo le escribe a esta gente 10 años después es extraordinario. Yo no sé cómo Pablo puede, 10 años después, él no ha visitado a estos hermanos 10 años, escucha cómo le escribe en 4:1 de Filipenses. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. 10 años después, ustedes son mi gozo y mi corona. Bueno, no era una iglesia que había dado ejemplo de ser una iglesia que suplió a Pablo en la necesidad y a otros hermanos en carencia. Fue una iglesia que dio evidencia de una verdadera koinonía, un verdadero sentido de comunidad. Escucha cómo Pablo escribe y le dice en el capítulo 1, versículo 4 y 5, orando siempre con gozo
en cada una de mis oraciones por todos vosotros, pero escucha ahora cuál es parte del gozo, la razón del gozo, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo está diciendo, yo oro todos los días por ustedes, cuando oro con gozo, pero ¿sabes qué? Parte de la razón del gozo es su participación conmigo en el Evangelio. Ustedes hicieron parte de una sola comunidad conmigo y ahora en comunidad nosotros hemos estado trabajando para el reino de los cielos, para Cristo, de tal forma que su participación, su koinonía en el Evangelio, por el Evangelio, es parte de mi gozo. Y eso nos revela a nosotros por qué a veces no experimentamos el gozo que debiéramos experimentar, porque cuando Dios nos salvó y nos hizo nacer de nuevo, Él nos colocó en una comunidad. Y es en esa comunidad donde Dios nos colocó, en hermandad y coinonía verdadera con los hermanos, donde se supone que yo debo estar experimentando mi gozo, porque ahora todos estamos unidos por una misma causa y Dios diseñó la vida cristiana para vivirla en comunidad, trabajarla en comunidad y celebrar en comunidad. Pero Dios me pone en la vida cristiana y yo todavía quiero celebrar con gente de afuera. Y si bien es cierto que tenemos que ganarnos a los de afuera, no es menos cierto que donde Dios quiere que yo experimente mi gozo es en la comunidad cristiana. Robbie anunciaba el grupo de los hombres de oración el próximo sábado a las 7. Otra actividad más, otra cosa más. Hermanos, esa es tu vida. Te sacaron del mundo hace mucho tiempo. Las cosas que giran alrededor de la comunidad cristiana se supone que constituyen tu vida. Pero cuando eso no es así, te pesan, claro que te va a pesar. Yo no estoy diciendo que si el sábado en la mañana tú te despiertas y realmente estás muy cansado, que de una forma legalista tú tienes que estar aquí. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor si a las 7 de la mañana la invitación fuera para jugar golf o tenis, o dominó, o correr, o cualquier otra cosa, a lo mejor no me resultara tan otra actividad más. Que la razón por la que me resulta de esa manera, yo no he acabado de entender que mi vida gira alrededor de una causa y las celebraciones y mi gozo giran en torno a esa comunidad. Los judíos lo entendieron bien. La sinagoga era el centro de toda la actividad social de la comunidad. No había una cultura y una religión. Su cultura era su religión y su religión era su cultura. De manera que celebramos ¿dónde? Alrededor de la sinagoga. Y mis amigos, ¿quiénes son? Los de la sinagoga. ¿Y para dónde vamos el sábado? Para la sinagoga. Esa es mi comunidad. La gente que tiene amigos del Club Leones lo hace igual. ¿Con quién tú vas? Con mis amigos del Club Leones, los de los Rotarios. Y el viaje con los amigos del Club Leones. Pero si pasas a otro reino, en esa comunidad es donde se supone que tú debes experimentar el gozo del Señor. Hermanos, tengo que cerrar. La motivación es que no puede ser que los hijos de Dios, la motivación para esta serie, no puede ser que los hijos de Dios reciban un llamado de parte de Dios, reciban vida eterna, reciban su espíritu, reciban una comunidad que Dios llama a su iglesia, reciban su palabra, que Dios le abra los ojos, que Dios le dé su espíritu para trabajar en ellos, que Dios le dé garantías, que Dios le dé propósito. Que Dios orqueste su vida, que Dios controle su futuro y sus circunstancias, que Dios les dé sabiduría, les dé discernimiento, que Dios te dé su certidumbre, que Dios nos dé pastores que nos guíen, y que después de todo eso, yo todavía no sé cómo vivir en plenitud y en gozo
la mayor parte del tiempo. Es como si Dios bajara y dijera, como dice en inglés, "What's the matter with you?" ¿Cuál es tu problema? Es que yo no soy suficiente. Es que lo que te he dado no te basta. Es que eres insaciable. ¿O es que no me conoces? ¿No has oído? ¿No has sabido que en mi presencia hay plenitud de gozo y a mi diestra deleites para siempre? ¿No te lo han dicho? ¿No te lo han informado? ¿O nunca ha estado en mi presencia? ¿O nunca ha estado a mi diestra? What's the matter with you? ¿Cuál es tu problema, hijo? ¿Realmente yo no soy suficiente para ti? ¿Realmente necesitas las circunstancias y los vientos siempre soplando en tu dirección para experimentar gozo? No soplaron de esa manera para mi hijo, quien terminó clavado y por el gozo puesto delante de él fue hasta la cruz. Es que yo no he puesto el gozo delante de ti. Es que no te he hecho promesas. Es que no te la he garantizado. Es que no te he dado evidencia de que las voy a cumplir. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué no te sincerizas y admites de una vez y para siempre que estás en posesión de una vida eterna, pero tienes una mente terrenal y no la puedes vivir? No me acuses. No acuses la vida que te he dado de que no produce gozo y de ser pesada. Mis mandamientos no son gravosos. Párame del banquillo de los acusados donde me has tenido por tanto tiempo diciendo que la vida cristiana no es fácil. Pongo el querer y el hacer. Vivo dentro de ti. La tercera persona de la Trinidad vive en ti y todavía me acusas de gravoso. No solamente te digo qué hacer, te doy la fuerza para que la haga. Y todavía te quejas de la vida, pero es de mí. Yo no solamente soy el autor de la vida, yo no solamente soy el sustentador de la vida, yo soy el orquestador de tu vida. Cada segundo, cada evento, cada circunstancia, yo, Jehová, lo he producido. Y de cada una de ellas te has quejado. Hermanos, es mi oración que a partir de hoy tú puedas comenzar a cambiar tu mente, adaptar otra perspectiva de la vida, otra expectativa de la vida de este lado de la gloria. Y que tú puedas decir mañana, al final de esta serie, en un mes, oye, para mí también el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.